¿Te gusta la nota de cuero en la perfumería? A mí me encanta. De eso vamos a hablar ahora. Hola, soy Ina y en este canal hablo de perfumes. Sea que andes buscando uno nuevo o solo por entretención, espero que mi contenido te sea útil y si es así, te invito a suscribirte. Hoy vamos a hablar de este delicioso perfume, que es chileno, que es una de las cosas que más me gusta. Este es, bueno, como pudiste ver ahí, Chilean Leather de Casa Niche. Casa Niche es una casa chilena, el perfumista es Maximiliano Cifuentes, en este caso la fragancia está hecha también en conjunto con Chris Morris. Chris Morris es un muy conocido perfumista. Esta es la versión de 50, es una maravilla de perfume, una maravilla, a mí me encanta. Es uno de los perfumes más caros que tiene y está en aproximadamente unos $100. Pero para mi gusto vale absolutamente el precio que tiene. Si te gusta la nota de cuero, yo creo que es difícil que este perfume no te guste. Seas hombre o mujer. Esto es realmente un unisex delicioso. Aquí hay un cuero, pero cuando hablamos de cuero, hay hartos matices respecto del cuero. Unos que se cargan más hacia el lado de esta cosa más sintética. Sintética digo yo porque es una forma de explicarlo, la verdad es que no sé si es así, pero que me recuerda a cuando tú abres un auto nuevo y sale su olor a plásticos, a cuero, a todo lo que hay adentro, o cuando tú abres una caja de zapatos nuevos, de cuero por supuesto. A mí me encanta ese aroma, el de los zapatos nuevos. Y esto tiene ese tipo de cuero, que tiene un cierto toque como de acidez. De acuerdo a lo que mencionan en la página oficial, contiene notas de coñac, nardos, iris, rosa de Egipto, oud, tabaco, cueros, musk, ámbar y maderas, que es una de las cosas que también menciona. Dice cueros, varios tipos de cuero. La verdad es que me parece, como ya dije, una fragancia muy rica y me encanta que sea un producto chileno. Más allá de que no sé si está fabricado, me imagino que está fabricado aquí en Chile, pero me parece increíble. Y la verdad es que yo lo disfruto muchísimo y de hecho, si me ves, estoy manga corta, estamos acá en plena primavera y es un aroma que primavera, verano, invierno, yo lo disfruto en cualquier época. A mí, de verdad, me encanta. A ver, esto no mencionan aquí la familia olfativa, pero claramente aquí hay flores. Esto es una mezcla de cuero con flores. Flores que le dan cierto dulzor, ese dulzor que es más liviano. Normalmente las flores suelen dar un dulzor que es más ligero que las fragancias, por ejemplo, gourmand, que hay como un espesor de azúcares, de cosas. No, aquí hay esa ligereza de las flores con este cuero un tanto ácido y por ahí las maderas también de repente algo se siente. La verdad es que el conjunto está muy bien hecho y yo no diría que vas a estar sintiendo mucho una evolución del perfume. De hecho aquí ni siquiera declaran una pirámide olfativa y yo creo que no la hay. Es más bien una fragancia que se mantiene de principio a fin bastante estable, digamos, en su composición. O sea, lo que hueles al principio es lo que vas a oler al final, a medida que, por supuesto, va bajando la intensidad del aroma. Pero va a ser siempre el mismo aroma. En cuanto a las similitudes, yo conozco dos fragancias, ni más ni menos que de la casa Memo Paris, que son French Leather y
la Eau de Memo. Ambos tienen un cierto parecido a mi nariz, sin ser clones ni nada por el estilo. O sea, tienen ambos este toque de ese cuero que me gusta a mí, que es ese cuero, como dije antes, un poquito ácido, pero la versión de French Leather diría que también me encanta porque es más sutil incluso en este tema del cuero ácido y más floral. No conozco las otras versiones porque tiene varias versiones de cuero aromático la Casa Memo, pero esta es la que yo conozco y me parece maravillosa. Las otras parece que son un poco más masculinas. Esta yo creo que es una versión bastante más femenina, siendo todos igual perfumes unisex. Pero a mí me hace pensar en un aroma que una mujer puede vestir sin sentirse en ningún minuto que está llevando algo que no es femenino. Y la Eau de Memo, que también es bastante más ligera, bastante menos ácida que la versión chilena, también es un aroma que, bueno, ahí tengo una anécdota porque en un principio cuando lo probé en un papel no me hizo mucha gracia, pero como todas las cosas tú tienes que probar en tu piel, porque es ahí donde se produce la magia. Y sí, la verdad es que es un aroma de cuero que también me gusta muchísimo, pero es como una eau de toilette, es algo que yo al menos percibo bastante más ligero. Esas son las dos que a mi nariz se parecen más a este cuero de Chilean Leather, pero que de todas maneras es un cuero que a mí me encanta. Y si tú conoces alguna fragancia con cuero que se parezca a las que he mencionado, por favor cuéntame. Mira que me encanta y ojalá pueda seguir conociendo fragancias en este estilo porque es lo que a mí me gusta en cuanto a cuero. Respecto de su comportamiento, la verdad es que es un rendimiento bastante aceptable. Mi piel, que es difícil, logra retener la fragancia como unas 4 horas, que me parece bastante bueno, y para el precio que tiene, la verdad es que a mí me da una relación calidad-precio bastante aceptable. Las otras dos fragancias con las que las comparé son mucho más caras, muchísimo más caras, y me duran un poquito menos, así que yo no tengo nada que decir. A mí me parece que esta fragancia vale lo que cuesta. En cuanto a su estela, la estela yo diría que es más bien una estela no tan avasallante ni nada por el estilo. O sea, te van a sentir 1 metro y medio, yo creo que vas a andar bastante bien, pero no debería llenar una habitación bajo ninguna circunstancia. O sea, se siente, y lo mejor de todo para mí es que yo logro sentir la fragancia mientras la estoy usando. No tengo que buscarla mucho en piel, que la verdad es que andarla buscando es una lata siempre. A mí me gusta porque cada cierto rato la percibo, y si no, la busco, pero no necesito hundir la nariz en mi piel para poder encontrarla. Así que son 4 horas que está ahí la fragancia, dándome bastante esta buena sensación de estar con este olorcito que me gusta tanto. En cuanto al género, como ya te dije, esto es de todas maneras, no sé, una maravilla. Me encanta usar esa palabra, lo siento, siempre la repito, pero sí, en piel de hombre o en piel de mujer, yo creo que va a funcionar fantástico. A mí me encanta poder disfrutarlo, insisto, soy fan. Así que, yo te invito, si tienes la posibilidad, vale absolutamente la pena que lo pruebes. El olor a cuero es complejo, no a todo el mundo le gusta, no es algo que te invitaría a probar a ciegas, o sea, a comprar a ciegas, pero sí vale la pena de todas maneras probarlo. ¿Y a quién se lo recomiendo? Bueno, por supuesto que seas hombre o mujer, da lo mismo. Esto es para cualquier persona que disfrute la nota de cuero, que es una nota complicada, que no a todo el mundo le gusta, no todos los matices gustan. A mí el matiz más sintético, más cálido que hay, más de, algunos dicen chaqueta de cuero, a mí eso es uno que no me agrada del todo. Sin embargo, tengo fragancias de ese tipo, pero esta es la que a mí más me gusta, y yo se la recomiendo a todo aquel que ha disfrutado en su vida el poder
abrir esta caja de zapatos nuevos y quedarse un poquito pegado con ese olor es una tontera a lo mejor, pero anda, pruébalo, porque puede ser que esto te guste. Este, como te digo, es un aroma de cuero levemente dulce, pero no por eso cae ni en un lado ni en el otro. Para mí está perfectamente balanceado, es unisex, súper unisex, y lo vas a disfrutar. Y tiene ese toque, lo vas a disfrutar en cualquier ocasión, sea una ocasión formal o sea más informal, más de una salida, de algo. Yo diría que incluso hasta para una primera cita podría servir, porque tiene ese toque de aroma sexy, pero como te digo, la estela tampoco es una estela tan fuerte. Habría que probarlo en una cita. A mí me parece que podría funcionar. Es un aroma delicioso, y si no, en cualquier otro tipo de ocasión, primavera, verano, invierno, otoño, lo que sea, si te gusta el aroma día, noche, a mí la verdad es que es un aroma que yo he usado en distintas temporadas, en distintas épocas, y lo disfruto igual. Bueno, y como siempre, si aún estás aquí, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Te invito a suscribirte. Bye.